Cáncer testicular. Primero empezaremos definiendo qué son los testículos. Los testículos son parte del sistema reproductor masculino, que tienen dos principales funciones. La primera es la producción de hormonas masculinas, como la testosterona, y la segunda es la producción de espermatozoides, que son las células masculinas necesarias para fertilizar la célula sexual femenina. La incidencia global de los tumores malignos del testículo es muy baja, de 1 a 2% aproximadamente. Sin embargo, es la que con más frecuencia va a afectar a los varones jóvenes. La incidencia en el año 2008 fue de 2.528 casos reportados, pero en las últimas 4 décadas se ha duplicado. Presenta dos picos, en la tercera y cuarta década de la vida y después de los 80 años. La etiología del cáncer testicular aún es desconocida, pero existen dos principales hipótesis. La primera es la teoría del exceso de estrógenos, que plantea que esta neoplasia se va a originar durante el periodo embrionario, cuando por exceso de estrógenos el desarrollo de la gónada es alterado y algunas células germinales se van a transformar en células premalignas. La segunda es la teoría de la nutrición infantil, que al igual parte de la presencia de células premalignas formadas durante el periodo embrionario, pero estas, debido a una dieta alta en calorías durante la infancia temprana, van a completar su transformación maligna. Existen varios factores de riesgo reportados para esta neoplasia. La primera va a ser la criptorquidia, que es cuando el testículo se encuentra por arriba del anillo inguinal externo. Esta va a aumentar hasta 17 veces más el riesgo de cáncer testicular. La segunda es el cáncer en el otro testículo, y también la edad va a ser un factor de riesgo importante, ya que va a aumentar hasta 12 veces más el riesgo de contraer cáncer testicular. También la asociación familiar va a ser muy importante dentro de los factores de riesgo. Según su histología, este tipo de cáncer se va a clasificar en seminomatosos y no seminomatosos, los cuales se van a diferenciar en su comportamiento biológico, en el pronóstico y también en el tratamiento. Dentro de los seminomatosos encontramos a los clásicos, los cuales ocupan un 82%, el anaplásico y el espermatocítico, que van a ocupar un 10% cada uno. Dentro de los no seminomatosos encontramos el tumor de saco vitelino, que ocupa un 50%, el coriocarcinoma de 1 a 2%, el carcinoma de células embrionarias de 3 a 6% y el teratoma, que ocupa un 3%. El cáncer testicular se va a presentar con más frecuencia como un nódulo o crecimiento indoloro de una de las gónadas. Por lo común, la lesión va a tener una consistencia aumentada o es francamente pétrea. Otro síntoma común es el dolor testicular, que puede presentarse hasta en 47% de los casos, y en 10% el dolor va a ser la presentación aguda. Los pacientes que ya tienen enfermedad avanzada pueden presentar dolor lumbar por compresión ureteral e hidronefrosis, también alteraciones gastrointestinales o una masa abdominal, ya que van a ser secundarios a invasión de las cadenas linfáticas retroperitoneales. El paciente también puede presentar sensación de mayor peso del testículo y en algunos casos se produce el crecimiento de las mamas. Si clínicamente existe la sospecha de un tumor testicular, el estudio de imagen de elección para corroborar el diagnóstico es el ultrasonido testicular, el cual tiene una sensibilidad y especificidad superiores a 95% para identificar y caracterizar lesiones intratesticulares y descartar extracelulares. El diagnóstico puede ser apoyado con la medición de marcadores tumorales en sangre, debido a que hasta 70% de los pacientes puede presentar elevación de la gonadotrofina coriónica humana, de la alfa-fetoproteína o deshidrogenasa láctica, aunque valores normales no excluyen el diagnóstico. El diagnóstico definitivo de los tumores testiculares va a ser histológico, por lo que es necesario la obtención de tejido para su estudio, siendo la orquiectomía radical inguinal la que cumple con los criterios oncológicos. Para su etapificación, el método más utilizado va a ser el modelo TNMS, que como ya sabemos significa tumor gangliometástasis y la S significa marcadores. El estudio de elección para delimitar la extensión regional y a distancia va a ser la tomografía computarizada con contraste.
El cáncer testicular va a ser una neoplasia singular debido a que existen marcadores tumorales que tienen utilidad tanto diagnóstica, clasificatoria y que ayudan al seguimiento y respuesta de los pacientes al tratamiento, por lo cual se ha creado un apartado especial para el uso de los marcadores tumorales, que está representado por la S. Estos deben determinarse antes de iniciar el tratamiento definitivo y durante el seguimiento. La falta de disminución o aumento de los valores de marcadores en comparación con su nivel basal sugiere fuertemente la existencia de enfermedad residual. La AFP se va a encontrar elevada hasta en un 70% de los pacientes. Tanto los tumores de células embrionarias como los del saco vitelino y el teratocarcinoma van a ser responsables de su producción. La fracción beta de la GCH es otro marcador tumoral que es producido sobre todo por células del sincitiotrofoblasto. Esta se va a encontrar elevada en todos los pacientes con coriocarcinoma, 50% en carcinoma embrionario y hasta 25% de los seminomas puros. La DHL, aunque no se asocia a un tipo histológico específico, funge sobre todo como marcador de carga tumoral y de recaída. El tratamiento inicial de las neoplasias malignas de testículo va a ser la orquiectomía radical, que es la ligadura del cordón inicial a la altura del anillo inguinal interno, resección en bloque del testículo y anexos hasta el anillo inguinal interno. La excepción al tratamiento inicial de la lesión testicular es en aquellos pacientes con enfermedad metastásica que pone en riesgo inmediato la vida, en donde la quimioterapia debe de ser el tratamiento inicial. Posterior al tratamiento local, el paciente debe de ser clasificado según la histología tumoral y de ahí se puede, según las particularidades de cada caso, optar por vigilancia o tratamiento activo, como quirúrgico, radioterapia o quimioterapia. El tratamiento va a ser dependiendo de la etapa en que se encuentre el tumor. En los tumores seminomatosos en etapa 1, que van a presentar el 75% de los pacientes, de manera inicial se les puede ofrecer vigilancia. Sin embargo, esto dependerá de la disponibilidad de estudios de imagen y del apego del paciente, pero si el paciente no puede ser vigilado, se puede utilizar un ciclo de quimioterapia o radioterapia adyuvante. En la etapa 2A-B, el tratamiento estándar para estos pacientes va a ser la radioterapia y el tratamiento alternativo es quimioterapia. En la etapa 2C-3, esta enfermedad avanzada, el tratamiento de elección es quimioterapia con BEP por 3 ciclos en pacientes de buen pronóstico y 4 ciclos en los pacientes de pronóstico intermedio. Si después de 6 semanas existen masas mayores a 3 centímetros, se debe considerar evaluar al paciente con tomografía por emisión de positrones. Si las lesiones son metabólicamente activas, debe considerarse su resección quirúrgica. Las lesiones PET negativas o menores de 3 centímetros deben vigilarse. En los tumores no seminomatosos, en la etapa 1, que es en el 50% de los casos, el tratamiento estándar para los pacientes de bajo riesgo es la vigilancia. Para quienes no cumplen con las características de riesgo bajo o en caso de no ser candidatos a vigilancia, se recomienda que se sometan a 4 y 2 ciclos de BEP respectivamente. El uso de la linfadenectomía retroperitoneal debe reservarse para los casos en los que el paciente no desea vigilancia ni quimioterapia. En la etapa 2AB, en casos donde los marcadores tumorales son negativos, se puede recomendar vigilancia o linfadenectomía retroperitoneal, ya sea primaria o en los casos en donde el tamaño de las lesiones tumorales permanece sin cambios o aumenta. En caso de marcadores tumorales positivos, el tratamiento de elección es la quimioterapia, BEP por 3 ciclos, seguida de resección de las lesiones residuales mayores a 1 centímetro de diámetro. En la etapa 2C3, el tratamiento de elección para pacientes en esta etapa es quimioterapia, BEP, 3 ciclos para los pacientes de buen pronóstico y 4 ciclos para los pronósticos intermedio o malo. Dentro del pronóstico para el seminoma en etapa 1, los pacientes vigilados van a presentar recaídas de 12 a 32% y la supervivencia va a ser de 93 a 100%. En los post-radioterapia,
Las recaídas son de 1 a 5% y su supervivencia de 98 a 100%. En los que recibieron quimioterapia, la recaída es de 4% y su supervivencia de 95% a 5 años. En la etapa 2, de 6 a 39% de los pacientes van a recaer y la supervivencia a 5 años es de 75 a 95%. En los tumores no seminoma, en la etapa 1, la recurrencia va a ser de 20 a 50% y de 98 a 100%. En las etapas 2 y 3, depende de las características tumorales si son de buen pronóstico. El sitio de recidiva va a ser en el retroperitoneo de 54 a 87% y pulmonar en 13 a 31%.